Bueno, hace relativamente pocos días, la de le subió el versus de Ann contra Iter. Honestamente no tenía mucho interés cuando se anunció, pero dado a varios comentarios dentro de mi círculo de amigos terminé por verla. Y bueno, realmente fue tan mala como esperaba. Quiero dejar algo muy en claro desde el inicio, no estoy aquí para debatir sobre el resultado del enfrentamiento. Mi enfoque será hablar sobre los errores que tiene el análisis al viajero, por ello voy a ignorar completamente lo que se dijo de Ann, pues además de que el contenido de mi canal se centra en Genshin, no conozco absolutamente nada de la franquicia de Avatar, por lo que sería una estupidez de mi parte comentar algo sobre el análisis al monje del aire sin tener conocimiento de su verso, así que ya aclarado ello, vamos al asunto que nos interesa. Comencemos con algo relativamente insignificante, y es algo que ocurre durante la pelea. Durante el enfrentamiento, Iter despliega una espada posterior a ser animado por Paimon. ¿Cuál es el problema? Sencillo, esta espada que ven en pantalla no es una que use el viajero durante la historia, es una espada que es exclusiva de la versión de PlayStation 4 del juego. Aunque no es algo muy grave, sinceramente habría sido mejor darle alguna de las dos espadas que más ha usado en la historia principal. Otro error se encuentra en la escena de la persecución aérea. En esta Iter puede usar su planeador para volar y seguir a Ann, y es precisamente ahí donde está el error, ya que Iter no puede volar con el planeador, puesto que en la batalla en la que lo hizo, necesitó la ayuda de Venti para poder mantenerse en el aire y no caer. Son errores básicos pero significativos, ya que demuestran una falta de comprensión de los objetos que se están analizando. Otro error surge cuando usan a Klee para escalar al viajero, bajo la lógica de que ella podía romper montañas. Sin embargo, esta afirmación es parcialmente incorrecta, puesto a que si bien el viajero es más fuerte que Klee, la hazaña de esta última no es algo que pueda hacer de un solo ataque, ella necesitó colocar muchísimas bombas para lograr dicha destrucción. A partir de ahí, los problemas se vuelven más serios. En un punto, afirman que el poder de la bendición noctámbula permitió a Iter enfrentarse a enemigos al nivel de un arconte. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que durante la batalla final en Nadland, el viajero en todo momento fue asistido por Mabuika, además de requerir el uso de una espada con la capacidad de repeler el poder oscuro del abismo. Pero lo más importante es que para realizar este ataque, Iter necesita potenciarse con el poder de las tribus de Nadland, no es algo que logre exclusivamente por el uso de la bendición noctámbula. Esto último me lleva a la manera en la que el viajero se hizo con la victoria, pues usó precisamente este tipo de ataques para cortar por la mitad al monje del aire. Incluso si decimos que no era el mismo ataque final y solo los que usa para dañar a Gozo y Toque en la pelea, sigue siendo incorrecto que lo pueda hacer por sí solo, puesto que nuevamente él necesita el poder de las tribus de Nadland para esto. Por lo que la forma en la que gana directamente es algo ilógica, porque como ya dije, no es un ataque que pueda hacer por sí solo. Lo siguiente que dicen es todavía peor, puesto que afirman que como el viajero es más fuerte que Kazuha, y este último bloqueó el filo del pensamiento vacío de Ei, entonces el viajero estaría al mismo nivel que el ataque que mató a Orbashi y dividió la isla Yashiori. Esto ya es directamente ignorar el propio contexto del juego. Tal y como ya he explicado en otras ocasiones, Raiden puede controlar el poder con el que infunde sus ataques, ya que es más que evidente que el filo del pensamiento vacío con el que mató a Signora no tiene la misma potencia que el que usó para matar a Orbashi, ya que ni siquiera dejó ninguna destrucción. Y con el caso de Kazuha es lo mismo, la intención de Raiden era atacar al viajero, el cual por cierto estaba mareado. Simplemente no tiene sentido que Raiden hiciera un ataque que podría partir la ciudad en dos solo para eliminar al protagonista, pues no tenía ninguna razón para atacar la ciudad que quería proteger, o para que me entiendan, este fue sencillamente un filo del pensamiento vacío contenido, que nuevamente se sustenta por palabras de la propia Raiden al poder controlar la cantidad de poder que pone en sus ataques. Luego está el tamaño del cráter, el cual no tengo idea de dónde lo sacaron, pues no hay ninguna fuente oficial que indique el tamaño exacto de este. Además, incluso si ignoramos eso, el hecho de que usen energía cinética para calcular la hazaña ya es una tontería, pues están ignorando la propia veracidad interna del juego. Les explicaré con un ejemplo para que entiendan mejor. Si aplicamos un cálculo de energía cinética a por ejemplo la nave de los viajeros, la cual se estrelló en Teyvat, viendo que es un transporte, vamos a lo más mínimo y digamos que pesa unas 2 toneladas, y dado a que se ve como una estrella fugaz, tomemos el mínimo de velocidad de estas, que son unos 11 km
kilómetros por segundo, lo que nos da igual a este porcentaje de la velocidad de la luz. Ponemos esto en una calculadora de energía cinética, lo que nos da esta cantidad de megajoules, que al pasarlo a kilotones nos da esta cantidad, lo que daría un poder destructivo de 148 metros de radio o 296 metros de diámetro. Un cálculo muy bonito, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, completamente inválido, porque... Muy simple, la veracidad interna de la obra no refleja el cálculo que acabamos de hacer, o díganme ustedes, ¿alguno aquí puede ver esos casi 300 metros destruidos? Pues por supuesto que no, simplemente porque la veracidad interna del juego no respalda el uso de energía cinética, por lo que querer calcular la hazaña de la isla Yashiori con energía cinética es simple y sencillamente una tontería. Lo siguiente a comentar viene de una de las etiquetas negras. En esta se dice básicamente que Kazuha bloqueó el filo del pensamiento vacío con 2 elementos, y como Iter tiene más elementos, la bendición noctámbula, el aumento de poder por Columbina y haber sobrevivido a una réplica del filo del pensamiento vacío por parte de Dottore, cuyo poder fue comparado con un arconte, entonces según esa lógica, Iter debería estar al nivel de un arconte. Me saltaré la parte de la bendición noctámbula puesto que ya comenté respecto a ello, pero empezando con la lógica de que por tener más elementos eres más fuerte, eso simple y sencillamente es una mentira. Los usuarios de poder elemental no tienen todos la misma potencia, como ejemplo solo hace falta ver que al viajero de 4 elementos le costó mantener a raya al mecha de Skara, y por otro lado, Skara apenas obtuvo su visión Anemo, pudo vencer a este mecha sin muchos problemas. Y es que es tan simple como que no todos los usuarios de poder elemental tienen la misma potencia. Respecto a lo de Columbina, pues es tan simple y sencillo como que es un aumento de poder y ya, literalmente no se enfrentó a nadie lo suficientemente importante por sí solo para establecer un nivel de poder igual al de un arconte. Y sobre lo de Dottore, pues es curioso porque esta réplica del filo del pensamiento vacío no tiene ninguna referencia en la historia o en el gameplay de su capacidad destructiva, ya que literalmente ni siquiera es capaz de destruir el suelo donde están parados, y como ya dije antes, no todos los filos del pensamiento vacío tienen la misma potencia, por lo que hacer equivalencias es una estupidez total. El siguiente punto viene nuevamente de una de las etiquetas negras, en el cual se dice que aún tomando en cuenta el scaling de Ann con el espíritu de la luna, Iter es cara de Barca quien ayudó a bajar la luna escarchada. Esto sencillamente es erróneo, puesto que Iter para nada es superior a Barca. Durante la batalla contra Rerir, Iter junto a Flins, Sandrone y Pulonia se vieron ampliamente superados por el poder del pecador, y necesitaron ser salvados a último momento. Por otro lado, Barca, aunque resultó herido, su desempeño al emboscar al cazador de la luna fue lo suficientemente impresionante como para que Rerir empezara a actuar con más cautela, pues aunque ambos se vieron inferiores a Rerir, el propio juego deja implícito que Barca le dio muchos más problemas. Pasando ya a otro apartado, en el aspecto de velocidad cometen el error de darle velocidad luz a Iter recién en el arco de Notcry, lo cual es directamente ignorar las hazañas en naciones anteriores. Porque literalmente desde sus inicios en Mondstadt, el viajero ya combatía con robots capaces de atacar con láseres, y no es que sea algo exclusivo de este robot en particular, otros autómatas tienen igualmente ataques basados en láseres, y si piensan que son balas disfrazadas, debido a la estética del juego, pues no, porque en el juego efectivamente tenemos la presencia de armas de fuego. Por lo que aunque la hazaña del cañón efectivamente es velocidad luz, simplemente no es el límite de la velocidad de Iter, puesto que en etapas mucho más débiles, ya lidiaba con este tipo de ataques. Vamos con lo último. El listado de personajes que supuestamente fueron derrotados por Iter está plagado de errores. Para empezar, su combate contra Devalin no fue por su propia cuenta, sino que fue ayudado por Jane, Tiluk y Venti, lo que hace que no cuente como una victoria individual. Con Tartaglia es otro caso, porque si bien el viajero pudo equipararlo al inicio, en el momento en el que este activó su transformación, el viajero solo logró salir victorioso, debido a que este poder le pasa factura al cuerpo de Tartaglia. En cuanto a Skara, si bien el viajero consiguió la victoria, esto no fue por poder ni por mérito propio, sino porque Nahida le pasó los recuerdos de sus enfrentamientos previos, la sabiduría del pueblo de Sumeru en forma de estrategia, y el Akasa mejorado para vulnerar las defensas del mecha. Con el narval de Estrellas es el mismo caso, Iter fue potenciado por el poder de Neuvillet, para poder pelear con la ballena, no fue por su propio poder.
Gozo y Tot es nuevamente una victoria en conjunto, porque este requirió de absorber el poder de las tribus de Nadlan, la espada especial para repeler el poder del abismo, y el poder de la propia Mahuika para obtener la victoria. El caso de Totore es aún peor. Iter incluso con la ayuda de Sandrone no pudieron enfrentarse a un Dottore que simplemente estaba jugando, y durante todo el enfrentamiento quedó demostrado que el viajero no solo era incapaz de derrotarlo, sino que ni siquiera estuvo cerca de lograrlo, y tuvo que ser salvado por el sacrificio de Sandrone. Y con la versión de Dottore con el poder del Irminsul es el mismo caso, Iter recibió ayuda de Skara y Najida. Básicamente, con excepción de Tartaglia y Signora, en ningún momento Iter por sí solo representó una amenaza genuina para todos los mencionados en la lista. Por lo tanto, presentarlo como un rival capaz de derrotarlos no solo es inexacto, sino una exageración evidente. Esta Death Battle reúne varios de los elementos problemáticos que se suelen criticar en la serie. El análisis es increíblemente inconsistente, inventan cifras, jamás te contextualizan ni la más mínima cosa, ignoran la veracidad interna de la obra y el funcionamiento de algunos objetos de la misma. Esto no solo demuestra una falta de dedicación, sino que también afecta la calidad de la animación, haciendo que pierda todo el sentido. Honestamente, entiendo que muchos vean las Death Battles únicamente por entretenimiento, ya que las animaciones en su mayoría son de gran calidad y visualmente increíbles. Sin embargo, en lo personal los problemas en los análisis me son imposibles de ignorar, lo que provoca que no pueda disfrutar plenamente de las animaciones, por más espectaculares que éstas sean. Pero bueno, eso sería todo por mi parte, sin más que agregar, me despido, y nos veremos en un futuro que espero sea cercano, chao.